Gracias. Buenas noches, compañeros. Vamos a iniciar. El día de hoy voy a tener el honor de estar con ustedes en lo que es el curso de Derecho Procesal Administrativo. Mi nombre es Freddy Orellana y actualmente también desempeño el cargo de juez séptimo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. Y también tengo el gran honor de ser profesor tanto en la Escuela de Estudios Judiciales como también a nivel de pre y posgrado. Y es un honor pues con ustedes estar compartiendo algunos conocimientos sobre lo que es la ciencia del derecho procesal administrativo, el cual es muy amplio y abarca muchos procedimientos y procesos, que ya más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Me permito también compartirles lo que es el pensum de este curso, para que lo podamos ir discutiendo. Bien, tenemos entonces el pensum o el programa de estudios en la pantalla, Derecho Procesal Administrativo, octavo semestre. En cuanto a su presentación y descripción, vamos a llevar la lectura. Indica la asignatura de Derecho Procesal Administrativo de conformidad con el pensum de estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pretende, por su contenido y desarrollo temático, instruir y formar al estudiante, capacitarlo en el conocimiento de los procedimientos legales y administrativos. Vamos a bajar hasta lo que es la justificación en el inciso cuarto, que indica: la asignatura de Derecho Procesal Administrativo en la formación académica del estudiante de Derecho es sumamente importante y los conocimientos teóricos adquiridos son necesarios para ponerlos en práctica frente a los órganos administrativos del Estado y gobierno en los diferentes casos específicos regulados en la ley y que los administrados deben resolver. Acá nos vamos a detener. Lo primero que hay que tomar en cuenta en esta materia es la diferencia entre la administración, entendida esta como administración pública, y lo que somos los administrados. Nosotros sabemos que la administración es una ciencia que básicamente se va a encargar del manejo de los recursos humanos, económicos, financieros, materiales, etcétera, que tiene una institución o una dependencia. La administración puede ser administración privada, por ejemplo, todas las empresas, los negocios, las micro, pequeñas o medianas empresas tienen algo que es la administración. De una buena administración depende que una empresa privada quiebre o que una empresa privada obtenga ganancias. Recordemos nuestro curso de Derecho Mercantil, en virtud del cual pudimos aprender que el objeto de una sociedad anónima o de una empresa, en este caso, es generar dividendos, generar ganancias entre sus socios o bien entre la persona propietaria. Pues bien, en el ámbito público también tenemos lo que es la administración pública. Y hay que decir por experiencia que la administración pública en buena medida es la responsable que un país avance o que un país se detenga. Es decir, en gran medida es responsable que un país evolucione o bien involucione. Y vamos a poner un par de ejemplos prácticos para que ustedes se puedan ya ir formando una idea en cuanto a lo que es la administración pública. Yo sé que en derecho administrativo tuvieron que haber visto este tema, pero es importante ir refrescando conocimientos con algunos ejemplos prácticos. Administración pública. Actualmente, ustedes no me dejarán mentir, por esta lamentable pandemia que estamos viviendo en nuestro país, se ha iniciado lo que es un plan de vacunación. El plan de vacunación también no me dejarán mentir que lamentablemente, pues hasta este momento ha sido un tanto lento. En realidad somos pocos los ciudadanos afortunados que ya nos vacunaron en contra de este lamentable virus que a tantos colegas, catedráticos, jueces, magistrados se ha llevado y a varios ciudadanos. Pues bien, cuando nosotros hablamos de un plan de vacunación pública, fíjense ustedes que en buena medida el éxito o el fracaso del mismo depende de la administración. Por lo regular, los países que han vacunado rápido a su población son países que los puestos de vacunación los tienen
en las farmacias, en los supermercados, en los mercados, en las calles, en los parques, para que la población pueda acceder a la vacuna. Lamentablemente, habemos otros países que los puestos de vacunación están ubicados únicamente en centros, en puestos de salud, o como lo es en nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala, que afortunadamente hay un puesto de vacunación, pero los puestos son muy pocos. Hacen falta que los puestos se puedan descentralizar, es decir, que en cada colonia, en cada barrio, en cada condominio, en cada municipio exista un puesto de vacunación al cual el ciudadano pueda acudir. Esto es administración, esto es derecho administrativo. Recordemos nosotros la descentralización y la desconcentración, que es parte del estudio del derecho administrativo 1. Entonces, acá nosotros vemos cómo una administración pública correcta puede significar el éxito o el fracaso de una política pública. Vamos a poner otro ejemplo de administración pública, la emisión de pasaporte. Ustedes no me dejarán mentir que actualmente para que a un ciudadano guatemalteco le entreguen un pasaporte, lamentablemente tienen que pasar 2, 3 o 4 meses. Que en migración hay personas que venden su puesto en la fila, hay tramitadores, todo esto se volvió un negocio. Pero fíjense, compañeros, que esto no siempre fue así. Hace unos 15 años, obtener un pasaporte era como obtener una licencia de conducir. En una hora uno salía con su pasaporte en la mano, al igual como lo es actualmente con la licencia en MyCom. ¿Qué pasa ahora? 1, 2, 3, 4 meses para obtener un pasaporte. Allí lo que hay es un problema de mala administración pública. Puede ser que el error esté en la licitación, puede ser que el error esté en la empresa a la cual se le adjudicó el servicio, puede ser que el error esté en el Instituto Guatemalteco de Migración, pero independientemente en qué entidad esté, allí lo que hay es un problema de administración pública, porque lo idóneo es que todo habitante de la República de Guatemala que necesite un pasaporte en 1 o 2 horas se le entregue. Sin embargo, actualmente no es así, muy lamentablemente. Entonces, ¿por qué pongo estos ejemplos un poco sencillos, un poco coloquiales? Porque nos dan a entender que en nuestro caso lo que hay es un problema de administración pública, y con la administración pública es con la cual se relaciona el derecho procesal administrativo, que es nuestro tema de estudio. Reitero, así como la iniciativa privada, también en la administración pública el éxito o el fracaso puede ser de la técnica administrativa. En nuestro país, lamentablemente, estamos llenos de problemas de administración. Las colas en la SAT, ese es un problema de administración. Por ejemplo, cuando en un hospital público no hay medicina, no hay antibiótico para tratar alguna enfermedad, ese es un problema de administración pública, porque el funcionario público tiene la obligación de comprar la suficiente cantidad de medicina para atender las dolencias o las enfermedades de la población. Entonces, reitero, estos ejemplos son porque el término administración pública lo vamos a escuchar desde ahora hasta que termine este curso. Y por favor, nosotros cuando hemos estudiado teoría del Estado nos han enseñado muy correctamente que por administración pública básicamente esto tiene que ver con el organismo ejecutivo. Es cierto, los ministerios de Estado, las secretarías de Estado, etcétera. Pero también el concepto de administración pública es más amplio, porque podemos hablar, por ejemplo, de las entidades descentralizadas y autónomas, podemos hablar de la Universidad de San Carlos de Guatemala, podemos hablar de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, etcétera. Entonces, el término de administración pública lo podemos utilizar en un sentido restringido, organismo ejecutivo del Estado de Guatemala, o bien para abarcar todas las instituciones que forman ese aparato estatal que es el Estado de Guatemala, valga la redundancia. Nuestra Constitución Política de la República, desde el artículo 1, indica que el Estado está al servicio de la población, es decir, de la persona humana y la familia. Lamentablemente sabemos que esto en la práctica muy difícilmente se cumple, pero por eso es que estamos estudiando nosotros derecho procesal administrativo, en primer lugar, para aprender qué es la administración pública, aprender qué es el proceso administrativo, qué son los procedimientos administrativos y cómo el mismo se puede modernizar y hacerlo un servicio eficaz al servicio de la población. Y hay algunas preguntas en el chat que posteriormente vamos a contestar.
Entonces, esta es la justificación o es la importancia de estudiar el tema del derecho procesal administrativo. Esta asignatura está organizada en 7 unidades, que son las que tenemos acá en la pantalla. Procedimientos administrativos, los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas, los recursos administrativos en la Administración Centralizada de Guatemala. También tenemos los recursos administrativos en la Administración Local de Guatemala, los procedimientos administrativos, el control judicial, aquí hablamos de juzgados, privativo de los actos y resoluciones de la administración pública y la sentencia contenciosa administrativa. Vamos a poner algunos ejemplos. En cuanto a procedimientos administrativos, estos, un ejemplo clásico son aquellos que se llevan en nuestras municipalidades. Recordemos que todas las municipalidades pueden autorizar licencias de construcción, las municipalidades pueden autorizar la ampliación de una construcción, etcétera. Esto es un procedimiento administrativo. En estos procedimientos también hay ciertas impugnaciones que en este caso la persona administrada puede interponer, y les voy a poner un ejemplo de una colonia que vimos por ahí hace algún tiempo. Resulta que a un vecino se le ocurrió tapar un drenaje. Era un drenaje de agua pluvial. Todos sabemos que esto se refiere a el agua que llueve, es decir, el agua por donde fluye. Resulta que el vecino tapó este drenaje. Imagínense ustedes, lo que se vino a la mente fue el famoso agujero de la zona 6, las inundaciones, etcétera. Entonces, esta persona se presentó ante lo que es, en este caso, el juzgado de asuntos municipales, para iniciar en este caso un procedimiento para que se le ordenara al otro vecino que él inmediatamente procediera a destapar ese desagüe, ese drenaje pluvial o de agua llovida que él había tapado. Resulta que el juzgado de asuntos municipales resolvió en contra, es decir, no le dio la razón al vecino. Entonces, posteriormente, ¿qué es lo que hace el vecino? Bueno, que él interpone un recurso ante el Consejo Municipal para que el Consejo Municipal él pueda conocer esa resolución que dictó el juzgado de asuntos municipales. Y el Consejo Municipal otorgó el recurso y declaró con lugar esta solicitud del vecino. Entonces, en este caso, nosotros vemos una resolución administrativa, vemos cómo posteriormente esto se fue a un recurso ante el Consejo Municipal, pero posteriormente también se puede haber ido a lo que es un proceso contencioso administrativo. Entonces, por eso es que nuestra clase está organizada en 7 unidades. En estas 7 unidades vamos a tratar de abarcar lo máximo posible, porque tal y como vamos a ver más adelante, hay un área de procedimientos administrativos y de resoluciones administrativas. En la práctica, déjenme decirles que no son tantos los abogados litigantes que se dediquen a este asunto, a este tipo de asuntos, pero cuando llegamos a lo que tenemos acá en el punto número 6, control judicial, acá sí hay bufetes y oficinas profesionales que se dedican a esto, a lo que es el control judicial, en donde ya participa un juzgado. Recordemos nosotros que por mandato constitucional, únicamente al organismo judicial le compete la labor de impartir justicia por medio de juzgados de paz, juzgados de primera instancia, salas de la Corte de Apelaciones o por medio de la Corte Suprema de Justicia. Cuando ustedes han escuchado hablar en las noticias, por ejemplo, de proceso contencioso administrativo, económico coactivo, juicio de cuentas, es este punto número 6, lo que es el control judicial privativo de los actos y resoluciones de la administración pública. A esto se dedica una gran cantidad de profesionales del derecho y por tanto es un tema muy importante que nosotros tenemos que estudiar durante el desarrollo de este curso. El inventario de recursos obviamente ha cambiado por el tema de la pandemia, extrañamos pues estar ahí en las aulas, tener una pizarra, tener un proyector. Actualmente nuestra forma de trabajo va a ser de manera virtual por la plataforma Zoom. Y acá
Un compañero preguntaba en cuanto a algún libro de texto. Vamos a leer la pregunta. Indica, Juan Luis indica, licenciado, buenas noches, ¿qué libros usará para la cátedra para tenerlos de referencia? Uno es este, miren, es el libro de Derecho Procesal Administrativo del doctor Hugo Calderón Morales, un libro muy idóneo, un libro muy especializado en el tema, pero hay más libros. Por ejemplo, los que tenemos acá en la bibliografía del programa de estudios, cualquiera de ellos se puede utilizar, ya sea de autor nacional o bien de autor extranjero. Vamos a llegar hasta la bibliografía. Acá los tenemos. Acá en la bibliografía, obviamente, hay más autores extranjeros. Ahora tenemos a Renato Alessi, a Miguel Acosta Romero, a Rafael Bielsa, entre otros. Básicamente son autores mexicanos o autores argentinos, pero también acá tenemos, vean, en el numeral 13, el libro Derecho Procesal Administrativo del doctor Hugo Haroldo Calderón Morales, que es una de nuestras fuentes bibliográficas y del cual se recomienda su lectura. También tenemos lo que son los escritos del maestro Rafael Godínez Bolaños, que son auténticos clásicos en materia de derecho administrativo y cuya lectura pues nos permitimos recomendar y por ello que está aquí en lo que es el programa de estudios. En cuanto a leyes, lo que desde ya les voy a pedir es que siempre tengan a su mano la Constitución Política de la República de Guatemala en primer lugar y la Ley de lo Contencioso Administrativo. Por favor, esas dos leyes, la Constitución y la Ley de lo Contencioso Administrativo, ahí siempre hay que tenerla ahí a la mano y nos va a servir incluso para subrayarla, para hacer anotaciones o bien para poder formular preguntas. Y ya que independientemente que estemos tratando el tema de procedimientos administrativos o de proceso administrativo, siempre nos va a ser de suma utilidad. Entonces, retomando el tema, vean, compañeros, que acá en el punto número 1 tenemos lo que son los procedimientos administrativos. El procedimiento administrativo tiene sus principios, tiene sus elementos, sus características, una naturaleza jurídica y una clasificación. Esto será objeto de estudio. También vamos a ver lo que son los expedientes administrativos. Yo pienso que todos en las municipalidades hemos visto aquellos expedientes sumamente voluminosos. Las etapas o fases del procedimiento administrativo, también muy importante. Vamos a tener análisis de evidencia e información recabada en el trámite de un expediente y una resolución de fondo o bien conocida como resolución originaria. También tendremos lo que son los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas. En el numeral 3 están los recursos administrativos en la Administración Centralizada de Guatemala, es decir, los ministerios de Estado y las secretarías. También los recursos administrativos en la Administración Local de Guatemala. Acá esto básicamente alude a lo que son las municipalidades, aunque también pueden haber otros entes como lo son las gobernaciones departamentales. Reitero, 5 procedimientos administrativos y vamos a llegar acá al punto número 6, que este va a ser el que va a ocupar gran parte de nuestro tiempo, que es el control judicial privativo de los actos y resoluciones de la administración pública. Como yo sé que actualmente, inclusive para poder elaborar un trabajo de investigación o bien para poder leer expedientes judiciales es muy difícil debido al tema de la pandemia, de los aforos y que en algunos juzgados o tribunales no permiten el ingreso de ninguna persona, les voy a traer lo que son algunas copias de procesos administrativos ya fenecidos, llámese contencioso administrativo, económico coactivo o bien de juicio de cuentas. Estos procesos, como ya están fenecidos, nos van a servir como objeto de estudio. Realmente, el abogado litigante en gran medida se hace estudiando estos expedientes, estos procesos judiciales. Entonces, vamos a traerlos y a enviárselos a ustedes por vía de PDF para que puedan analizarlos. Reitero, acá lo importante es que al leer o analizar estos expedientes que por de juzgados, acá ya ustedes se van a formar una idea de cómo es el trabajo del abogado litigante en la práctica,
cómo es el trabajo del juez, etcétera. Acá el tema es muy amplio. En primer lugar, hablamos que hay un control penal de los actos de la administración pública. Derecho penal, recordémonos de derecho penal 1, derecho penal 2, derecho procesal penal. Fíjense que acá nos vamos a detener un poquito en el control penal. Nosotros todos los días, cuando miramos los medios de comunicación, en este caso los periódicos, siempre, actualmente, la mayoría de noticias tienen que ver con el derecho penal, porque cuando se indica ahí, por ejemplo, que detuvieron a un exministro de Estado, cuando informan de que se realizó un allanamiento por parte del Ministerio Público, cuando se informa que algún alcalde le iniciaron antejuicio, cuando se informa, por ejemplo, que el Ministerio Público está investigando el robo de fondos públicos, esto es derecho penal. Lamentablemente, actualmente, todo el mundo político se ha judicializado. De esa cuenta hemos visto expresidentes en prisión preventiva, hemos visto alcaldes investigados, hemos visto magistrados ligados a proceso. Todo esto es el ámbito penal. Pero, ¿qué es lo que pasa? El derecho penal es de última ratio. Se esperaría que únicamente cuando no han funcionado las demás ramas del derecho, cuando no funcionó el derecho administrativo, cuando no funcionó el derecho procesal administrativo, cuando no funcionó el derecho civil, allí entra en actuación el derecho penal. Pero actualmente son tantos los problemas que hay de corrupción, los problemas de mala administración pública, que todo nos llega a los juzgados del ramo penal. Solo hagan ese ejercicio, vean los titulares de la prensa y todos los días hay por lo menos uno o dos que se refieren al derecho penal, a audiencias que se llevan en los juzgados, a exfuncionarios públicos detenidos, a funcionarios públicos a los que se le ha presentado antejuicio, etcétera. Esto es porque, tal y como lo indica nuestro programa, hay un control penal, en este caso, de la administración pública. Este control penal, acá lo tenemos, puede iniciar con lo que es un antejuicio. Hay que recordar que a determinados funcionarios públicos, la Constitución Política de la República de Guatemala les concede ese derecho de inmunidad o antejuicio. Por ejemplo, al presidente de la República, a los diputados, a los alcaldes, jueces, magistrados, etcétera. Que lo que se busca ahí resguardar es el ejercicio de la acción pública, no es que sea un privilegio de un funcionario, no, es un derecho que lo que se trata es de proteger la función pública de cualquier tipo de denuncia ambigua, política o espuria. Para ello está el antejuicio. En segundo lugar, aquí resaltamos lo que es el proceso penal, es decir, cuando un funcionario público, cuando hay alguien que ha ejercido poder público en la administración pública, ya se encuentra vinculado a un proceso penal. Y también vamos a ver que hay una prescripción de la responsabilidad, en este caso de la responsabilidad penal, porque esa responsabilidad penal no puede quedar abierta ad eternum, es decir, eternamente, sino que debe de tener un límite temporal. También otra clase de control judicial sobre los actos de la administración pública es el control civil, que lo tenemos acá como inciso B. Acá hablamos del juicio sumario de responsabilidades de los funcionarios públicos y también la prescripción de la responsabilidad civil. Por ejemplo, se esperaría que el funcionario público que no ha rendido cuentas, en este caso de la compra de medicamentos, de la compra de vacunas, etcétera, cualquier ejemplo que se nos ocurra, pueda rendir cuentas, en este caso por medio de un juicio sumario de responsabilidades de los funcionarios públicos. Y también en este caso, la responsabilidad civil prescribe. Eso también lo vamos a ver, que la ley tiene un plazo. Entonces, estamos diciendo, muy importante, numeral 6, el control judicial. Primero tenemos el control penal. En segundo lugar, el control civil. Y en tercer lugar, algo que también va a abarcar mucho espacio de nuestro curso es el control judicial privativo y constitucional. En este caso, nosotros tenemos que recordar la acción constitucional de amparo. El amparo está muy de moda, pero lamentablemente, déjenme contarles, compañeros, que en los tribunales de justicia yo me atrevería a decir que tal vez el 98% actualmente de acciones de amparo se suspenden porque son amparos que no están planteados técnicamente o que en este caso el postulante o el amparista
no ha hecho uso de los recursos ordinarios, que son los que también vamos a ver en este nuestro curso, como lo puede ser la revocatoria o la reposición. Por no hacer uso de esos recursos, entonces se suspende lo que es una acción de amparo. Lamentablemente, actualmente el amparo se está haciendo un uso desmedido de él y por eso los juzgados nos vemos obligados a suspenderlos. Es muy difícil que cuando se presenta un amparo, por lo menos se otorgue el amparo provisional o bien que al final se dicte una resolución en la cual se declara con lugar la acción constitucional de amparo. También de esto están llenos los medios de comunicación todos los días, donde indican la Corte de Constitucionalidad o la Sala de Apelaciones o el Juzgado de Primera Instancia concedieron o no concedieron el amparo provisional, otorgaron o no otorgaron el amparo definitivo. Entonces, esto lo vamos a ver aquí en el control judicial privativo y constitucional. También un apartado muy amplio va a ser lo que es el proceso contencioso administrativo. Acá es donde hay litis, donde hay litigio, donde el administrado va a litigar en contra de la administración pública. Puede ser el ciudadano en contra de una municipalidad, el ciudadano en contra del Ministerio de Educación, el ciudadano en contra, por ejemplo, de una Secretaría de Estado. Esto es el proceso contencioso administrativo. Inciso E, también vamos en este caso a tocar los temas en cuanto a la interposición de la demanda, en la cual se plantea el contencioso administrativo, el cual tiene un plazo, y el memorial tiene algunos requisitos, y todo el trámite que tiene en la legislación guatemalteca. Fíjense, compañeros, que en estos puntos que acabamos de tocar muy a grosso modo, en estos puntos es en los que en la práctica los abogados dedicados al litigio de esto viven. De esto es donde obtienen su clientela, el control penal, el control civil, el control judicial, el proceso contencioso administrativo. Por eso es que aún cuando uno da conferencias o lo invitan, ¿verdad?, a congresos, participan abogados para poder retroalimentarse o poderse actualizar en estos temas, porque este es el quehacer diario del abogado dedicado al litigio. Estamos diciendo que prácticamente mucho colega de esto vive, de esta clase de procesos. También vamos a ver las excepciones. Acá todo esto es muy parecido a lo que es el derecho procesal civil y mercantil, la contestación de la demanda, el auto para mejor fallar y obviamente al final esto termina con una sentencia. Muy importante también lo que es la sentencia contencioso administrativa, porque fíjense, compañeros, que después que se ha ventilado o se ha sustanciado un proceso contencioso administrativo, por lo regular, el ciudadano puede hacer uso de la acción constitucional de amparo. También la administración pública lo puede hacer. Algunos medios de impugnación que contiene la ley de lo contencioso administrativo, que ya dijimos que hay que tenerla ahí siempre a la mano, como lo son la aclaración, la ampliación, etcétera. Y también muy importante, el juicio económico coactivo, el juicio de cuentas, y sobre estos juicios es que vamos a traer algunos expedientes de juzgados para que ustedes los puedan leer, los puedan analizar, puedan encontrar errores, tanto errores de los litigantes como errores de los juzgados, y de esa manera poder ir obteniendo conocimiento y experiencia. Recordemos nosotros que el derecho uno lo debe de estudiar, pero no únicamente para ganar un examen, sino que para la vida, para la práctica, porque ¿qué es lo que sucede? Prácticamente ustedes ya se encuentran en la recta final de lo que es la carrera de Derecho. Pero el abogado se gradúa, obtiene su título profesional, obtiene su sello, establece una oficina, etcétera. Pero cuando llega un cliente y le dice, mire, Lick, fíjese que yo necesito que usted presente una demanda de lo contencioso administrativo, y el abogado no sabe qué hacer, ¿verdad? O que le digan, mire, abogado, fíjese que yo necesito que usted inicie en este caso, que usted sea mi abogado defensor en un económico coactivo, etcétera, o en un proceso de carácter tributario. Entonces, por eso decimos que hay que aprender para la vida, y esto sí es eminentemente práctico. El económico coactivo, el juicio de cuentas, los procesos de trabajo, los individuales y los colectivos, que son propios de otra materia, pero que acá también se da un breve repaso de los mismos. Entonces, esto va a ser el desarrollo de nuestro curso, ¿verdad? Acá tenemos los grandes temas, las grandes áreas,
Y reitero, lo importante es que vamos a tratar de hacerlo eminentemente práctico, que ustedes puedan leer expedientes judiciales, que ustedes puedan leer escritos donde se interpone un recurso de aclaración, donde se interpone una revocatoria, etcétera. Eso es lo importante, aprender para la vida, aprender para la práctica, y por qué no decirlo también desde ya, aprender para lo que será la evaluación técnica profesional o denominada como examen privado. Veamos si hay más preguntas en lo que es el chat. Bien, veo que no. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, reitero, la puede formular ahí libremente, puede encender su micrófono y de ahí hacerla. Alguien puso acá la pregunta, ¿usted también estuvo en los juzgados de femicidio? Sí, estuve, pero como juez, no como sindicado. También ahí estuve en lo que es el tribunal de sentencia de femicidio. Lic, una consulta, buenas noches. Buenas noches. Este proceso del contencioso administrativo, o sea, no igual como el proceso penal que lleva audiencias, pruebas y todo eso, ¿parecido? ¿Y las audiencias son orales y todo eso? ¿O es diferente? ¿Todo es memorial, cuestiones así? Sí, en el contencioso administrativo no es un proceso donde la oralidad impere, como sí lo es en el proceso penal, pero sí es un proceso donde vamos a ver escritos, memoriales, vamos a ver excepciones, donde vamos a ver algo muy parecido a lo que es el proceso civil y mercantil. Es decir, es un proceso que se va a ventilar en un órgano jurisdiccional integrante del organismo judicial y que por lo tanto, hablando en generalidades, sí, puede ser en este caso como un proceso, es un proceso judicial y tiene mucho parecido a lo que es el proceso civil y mercantil. Al penal no tanto, porque el proceso penal es eminentemente en audiencias. Acá veo una pregunta en el chat, dice, saludos Lic, vamos a ver las repercusiones que tienen las personas indicadas en la lista Engel, donde están muchos exfuncionarios. Bueno, acá estamos hablando, esta es una lista propia del gobierno de Estados Unidos, no tiene nada que ver, nuestro país es soberano, tiene sus propias leyes y lo ideal es que si aquí en Guatemala alguien comete un acto de corrupción, aquí sea juzgado y aquí sea sancionado. Es decir, una forma de poder apreciar el avance o el desarrollo de un pueblo es que sea capaz de juzgar los hechos punibles por sí mismo y no estar dependiendo de otros países o de autoridades extranjeras, ¿verdad? Pero es un tema también que está muy de moda. Y fíjense que la lista Engel realmente, esto tiene que ver también con derecho procesal administrativo. ¿Por qué? Porque son funcionarios públicos que supuestamente no ejercieron la administración pública de manera correcta, es decir, no actuaron de la manera para la cual fueron electos o no cumplieron con lo que la ley establece. Y vuelvo con el mismo tema, es que de allí es de donde nacen un montón de problemas, la mala administración pública, desde la autorización de una licencia de construcción, hasta, por ejemplo, un contrato de obras públicas, la construcción de una escuela, la construcción de un hospital, hasta las compras de las vacunas, compras de armas, etcétera. Todo esto tiene que ver con la correcta administración pública. Si la administración pública fuera correcta, si el derecho procesal administrativo se aplicara correctamente, ya no tendríamos que llegar a lo que es el proceso penal, porque el proceso penal es de última ratio. En realidad el proceso penal tendría que estar para otra clase de actos, tendría que estar para ver los asesinatos, la extorsión, el secuestro, es decir, los hechos más graves que lesionan la vida humana, que lesionan el patrimonio, la propiedad privada, etcétera. Pero como nuestro derecho procesal administrativo no se está observando en la práctica, la administración pública comete errores cuando no comete delitos, por ello es que lamentablemente llegamos hasta lo que es el proceso penal. Por eso hablábamos con anterioridad que también vamos a hablar un poquito de lo que es el control penal, en este caso el antejuicio y ya en sí lo que es el proceso penal donde pueden estar involucrados funcionarios o empleados públicos. Acá hay algunas otras preguntas, vamos a ver. Indica, Lic, buenas noches. Así como el derecho procesal civil, su procedimiento está contemplado en el Código Procesal Civil y Mercantil, el derecho procesal administrativo lo hace en la ley de contencioso administrativo. Sí, parcialmente está correcto, porque
En primer lugar, está desarrollado en la ley de lo contencioso administrativo, pero supletoriamente en la práctica se va a aplicar lo que es el derecho, el código, perdón, procesal civil y mercantil. Es decir, ambas leyes se complementan, pero por ello lo importante de leer, analizar o estudiar lo que es la ley de lo contencioso administrativo y supletoriamente en algunos casos vamos a aplicar lo que es el código procesal civil y mercantil. Continuemos. Lo demás considero que las demás preguntas van en cuanto a la metodología que se va a utilizar en los exámenes, eso ya lo vamos a hablar más adelante, etcétera. Bueno, lo demás tiene que ver básicamente con la forma de evaluación, pero todavía no pensemos en evaluaciones, ahorita pensemos en aprender, ¿verdad? Si hay alguna duda de los temas que vamos a ir dando, hay que formularla inmediatamente para poder ir ahí adquiriendo conocimientos. Indica, Lick, disculpe, ¿qué pasará con el presidente del Congreso que no juramentó a otros magistrados? Bueno, es que esto ya básicamente tiene que ver con que hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que dio un procedimiento a seguir. Ya inició el procedimiento, lo que pasa es que si se cumple literalmente con esa resolución de la Corte de Constitucionalidad, se va a tardar 1 o 2 años en elegir magistrados, cuando la Constitución Política de la República de Guatemala no dice eso. La Constitución tiene un procedimiento claro, pero esto es un tema muy, muy amplio. Indica, va a compartir diapositivas, por supuesto, las vamos a compartir ahí también para que puedan ser objeto de estudio. Estas son las preguntas del chat. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, la puede formular, abra su micrófono y está en la libertad de hacerlo. Previo a continuar. ¿No? Bien, entonces vamos a continuar. Entonces ya vimos lo que es nuestro programa de estudios. Y ya entrando en materia, tenemos entonces lo que es el derecho procesal administrativo. Nótese que acá hay una confusión de palabras, derecho procesal administrativo. Creo que todos tenemos una definición de lo que es el derecho, ¿verdad? La definición más clásica y la que se nos enseñó desde el primer semestre ahí en Introducción al Derecho 1 es que el derecho es un conjunto de normas que regula la conducta social, una definición muy, muy básica, ¿verdad? Después esa definición se va enriqueciendo y algunos dicen que el derecho es el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la vida del conglomerado social. Después ya hay una definición más amplia que es la que indica que el fin del derecho es la perpetuación de la especie humana y el bien común. Entonces cada quien va a tener una definición de lo que es el derecho. También cada quien va a tener una definición de lo que es el proceso. Una definición muy básica era aquella que nos indicaban que el proceso es una serie de etapas o de fases concatenadas y que al final se va a dictar una sentencia. Una definición muy, muy básica, pero muy cierta. Y también estamos viendo lo que es la administración. Ya más o menos explicamos qué es la administración en general como una ciencia. Vimos que hay una administración que se encarga de la iniciativa privada, pero también hay una administración pública. Y en este caso, a eso se refiere el derecho procesal administrativo, a lo que es la administración pública. Y acá nacen dos preguntas. La primera es, ¿qué es el derecho procesal administrativo? Cada quien podrá ir formulando allí una definición, ¿verdad? Y tenemos una segunda pregunta que es más amplia, es ¿qué áreas de estudio comprende esta materia? Que son básicamente las 7 que vimos a continuación, que vimos anteriormente en nuestro programa de estudios. Pueden ser más, pueden ser menos. Depende qué tratadista, depende qué autor o qué corriente nosotros estemos utilizando. Entonces, fíjense que el maestro Hugo Calderón, él nos da una definición propia de lo que es el derecho procesal administrativo, que es esta que tenemos acá en pantalla. Vean la definición, es muy amplia. Indica que el derecho procesal administrativo es la rama de las ciencias jurídicas que estudia los principios y las normas que regulan los procesos judiciales de jurisdicción privativa y procesos en materia administrativa, es decir, la vía judicial. El proceso de lo contencioso administrativo, el proceso económico coactivo
y el juicio de cuentas, y también estudia la actitud de las partes dentro del proceso judicial. Esta definición es muy amplia, la vamos a ir desglosando. Principios y normas. Nosotros sabemos que todas las ramas del derecho tienen un conjunto de principios. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en lo que es el derecho penal, ahí hay varios principios, hay varias garantías. Solo alguien tiene encendido su micrófono, por favor se le solicita que lo apague porque para que podamos escuchar bien todos. Bien, ya lo desactivamos por acá. Entonces, les decía que, por ejemplo, el derecho penal tiene sus principios. Un principio podría ser el principio de legalidad, en virtud del cual una persona únicamente puede ser sancionada por un hecho que esté tipificado en la ley penal expresamente. Otro principio podría ser que la duda favorece al sindicado. Estos son principios del derecho penal. El derecho mercantil también tiene sus principios, por ejemplo, la verdad sabida y la buena fe. Es decir, la buena fe que tiene que existir entre comerciantes, entre personas que se dedican a la industria, al comercio, etcétera. Pero también lo que es en nuestra rama, lo que es el derecho procesal administrativo, tiene sus principios. Uno de estos principios también va a ser el principio de legalidad. Es decir, cada funcionario público únicamente puede hacer lo que la ley le permite, no puede hacer lo que la ley no lo está facultando. Diferente es, en este caso, el administrado, el ciudadano que puede hacer todo lo que la ley no le permita. Este es un principio propio del derecho procesal administrativo. También de la definición que acabamos de dar, el derecho procesal administrativo tiene normas, ¿verdad? Entonces, estas normas, ¿cuáles van a ser? La ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Esa podría ser una, el código municipal, etcétera. Y en algunos casos, incluso supletoriamente, hasta aplicamos lo que es el código procesal civil y mercantil. Acá me están pidiendo que comparta nuevamente la definición, con mucho gusto lo hacemos. Entonces decimos en un primer momento que es un conjunto de principios y normas. Ya vimos que normas van a ser las leyes que integran el ordenamiento jurídico guatemalteco. Y posteriormente se indica acá el proceso de lo contencioso administrativo, el económico coactivo y el juicio de cuentas. Por ello es que nuestra materia es muy amplia, porque, por ejemplo, si nosotros estudiamos derecho penal, ¿verdad? Ahí va a estar el proceso penal común, pero esas normas le son aplicables supletoriamente a los demás, al procedimiento abreviado, etcétera. Pero acá no tenemos un único proceso, sino tenemos varios. Tenemos el proceso de lo contencioso administrativo, el económico coactivo y el juicio de cuentas. Estos son distintos, están regulados en distintas normas, en distintas leyes, tienen sus propias características y es necesario conocer los tres. Hay órganos jurisdiccionales especializados para conocer concretamente estos procesos. Por ello, esto va a abarcar gran parte de la temática que vamos a abordar y también con el compromiso de mi parte de entregarles a ustedes algunas copias de expedientes, de procesos ya fenecidos que se han ventilado en los tribunales de justicia. Y por último, esta definición que es muy amplia también dice que también estudia la actitud de las partes dentro del proceso judicial. Cuando nosotros estudiamos el proceso ordinario civil, ¿verdad? Ahí vimos que demandante y demandado tienen ahí ciertas actitudes. Por ejemplo, el demandado se puede allanar, puede interponer excepciones, etcétera. También el demandante va a tener ciertas actitudes. Lo mismo va a suceder en los procesos propios del derecho procesal administrativo, que en este caso cada parte, cada sujeto va a tener una actitud, la cual obviamente la tendrá que desarrollar de conformidad con la ley. Por eso hablamos de las actitudes de las partes dentro del proceso judicial. Nótese que acá ya hablamos del proceso judicial, es decir, el que se va a ventilar en un órgano jurisdiccional, llámese en una sala de lo contencioso administrativo, que se va en un juzgado de lo económico coactivo o bien en un juzgado de cuentas. Es decir, esto ya tiene que ver con procesos que se llevan a cabo ante un órgano jurisdiccional. Por eso acá esta definición dice partes dentro del proceso judicial. Entonces, esta definición es muy amplia,
cada quien puede ir forjando una definición propia según las lecturas, según el análisis que vaya haciendo, pero básicamente tiene que ver con principios y normas. Tiene que ver con varias clases de procesos: contencioso administrativo, de cuentas, económico coactivo, etcétera. Y también se va a abarcar lo que son las actitudes de cada parte, ya sea demandante o demandado, o según el nombre que cada ley en concreto le otorgue a las partes o a los sujetos procesales. Acá hay una pregunta, dice, ¿qué función tiene el juzgado de cuentas? ¿O qué procesos se llevan a cabo? Sí, acá básicamente lo que tiene que haber es un pliego. En este caso puede ser de la Contraloría de Cuentas o otra institución donde algún ciudadano lo que le están diciendo es que rinda cuentas, y si él le debe algo de fondos públicos o le debe al Estado, que lo pague. Es decir, acá únicamente hasta eso se llega, hasta una función de dar o hacer o pagar. Acá aún no llegamos a lo que es el ramo penal. Esto es lo que se realiza en el juicio de cuentas. Básicamente, como su nombre lo está indicando, es rendir cuentas, que el funcionario o el empleado público rinda cuentas de los bienes que ha ejecutado o bien de los bienes que ha tenido en su administración. Bien, esas son las preguntas que tenemos acá en el chat hasta este momento. Entonces, esta definición que estamos dando de lo que es el derecho procesal administrativo, ya lo vimos, es muy amplia, pero abarca cada una de las áreas que van a ser objeto de esta clase o de esta materia. Según ustedes puedan ir leyendo otros autores extranjeros, van a encontrar otras definiciones, pero que básicamente se van a parecer mucho a estas. Esta definición es la que literalmente está dada en el texto del doctor Hugo Calderón Morales, el texto de Derecho Procesal Administrativo, que es uno de los cuales se recomienda su lectura para este curso. Algo también muy importante que desde ya tenemos que ir diferenciando, compañeros, es la diferencia entre un proceso administrativo y un procedimiento administrativo, porque los procedimientos administrativos son muchos, son los que se llevan a cabo en las municipalidades, en los ministerios de Estado, en las secretarías de Estado, en las gobernaciones, en las entidades descentralizadas o autónomas, etcétera. Mientras que el proceso en sí, el proceso judicial, ese se va a llevar a cabo ante los tribunales de justicia, es decir, ante aquellos juzgados, tribunales o salas de la Corte de Apelaciones que integran el organismo judicial. Eso hay que ir analizando desde ya, ver las diferencias entre lo que es el proceso y lo que es el procedimiento administrativo, y que son varios procedimientos administrativos. ¿Alguien tiene alguna última pregunta el día de hoy, colegas? Lo puede hacer en este momento, si abre su micrófono. Licenciado, ¿qué tal? Mucho gusto, es un placer conocerlo. Mi nombre es Eddie García. Yo tengo duda con respecto, ¿usted va a utilizar algún auxiliar o en su momento, como usted bien lo dijo, tiene el puesto de juez, se le va a impedir en algún momento? ¿Quién lo va a asistir en su momento? Sí, fíjese, compañero, que hasta este momento la idea es que yo esté presente acá en todas las clases. Entonces, se puede utilizar una persona como auxiliar, pero muy excepcionalmente, tal y como usted lo indicó, cuando alguna audiencia se nos alargue en algún caso de alto impacto, algún caso mediático, podría ser, pero la intención es que un servidor de ustedes pueda facilitar todas las clases y asimismo estar acá presentes para poder resolver cualquier tipo de duda o cualquier tipo de pregunta. En mi opinión, en mi criterio, el catedrático titular tiene que estar presente, esa es la regla general. Excepcionalmente, un auxiliar puede participar. Respetamos la labor de los auxiliares, eventualmente va a participar alguien, pero el objeto es estar acá personalmente y poder atender cualquier duda o cualquier pregunta que se vaya suscitando. Muchas gracias, licenciado. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Sí, licenciado, muy buenas noches. Con una pregunta. Algi Arana le saluda. Adelante. Usted va a estar compartiendo por Classroom las diapositivas que usted va a estar presentando. Efectivamente, compañera, no solo diapositivas, sino que ya cuando lleguemos a esa área práctica de leer y analizar expedientes o procesos judiciales ya fenecidos, también ahí los vamos a estar elevando por la vía PDF para que ustedes los puedan
los puedan imprimir o los puedan leer ahí en su teléfono o en su computadora. Pero esa va a ser la vía por medio de la cual vamos a estarla alimentando con material de estudio. Gracias, Lic. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Lic, solo tocando el tema de lo último que está diciendo, que no era lo mismo el proceso a los procedimientos que se llevan a cabo. Por ejemplo, el proceso obviamente pues se divide en varias etapas. Procedimiento sería, por ejemplo, cuando uno pone algún recurso, no sé, como usted dijo, revocación, por ejemplo. Sí, hay varias diferencias que las vamos a analizar ya más detalladamente, pero, por ejemplo, un proceso judicial, compañeros, ¿cómo termina? Con una sentencia. Esta sentencia puede ser impugnada. Un procedimiento administrativo, allí no se dicta una sentencia, porque una sentencia únicamente la va a dictar un juez o un magistrado. En este caso, en procedimientos administrativos, de lo que estamos hablando es de resoluciones administrativas, que son las que también se pueden impugnar, tal y como lo dice usted, compañera, es lo que sucede todos los días en las municipalidades del país. Esa podría ser una diferencia entre procedimiento y proceso. El proceso judicial termina con una sentencia. Se va a ventilar ante un órgano jurisdiccional que es parte del organismo judicial. Entiéndase un juzgado de lo económico coactivo, entiéndase una sala de lo contencioso administrativo, ante la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Esto ya es un proceso judicial, mientras que un procedimiento administrativo, una resolución administrativa, va a ser aquella actividad administrativa que se va a dar ante la administración pública, por ejemplo, una secretaría, puede ser un ministerio, puede ser la Dirección General de la Policía Nacional Civil, puede ser el Instituto de Migración, puede ser en nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala, etcétera. Entonces, este es un caso de derecho administrativo. Les voy a poner un ejemplo. Este ejemplo es eminentemente académico, no estamos criticando a nadie, sino que lo estamos hablando académicamente entre un catedrático y futuros colegas. El Consejo Superior Universitario debe de designar a un magistrado titular y a un magistrado suplente ante la Corte de Constitucionalidad. Esto así lo ordena nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Pero fíjense, compañeros, que esto se puede estudiar desde el punto de vista constitucional, pero también del derecho procesal administrativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Consejo Superior Universitario designa a un magistrado. Eso fue lo que sucedió en esta ocasión. Pero alguna persona estima que para designar a este magistrado no se respetó el debido proceso, no se respetó lo que dice la Constitución Política de la República de Guatemala, sufre un agravio. Esta persona, ¿qué es lo que puede, lo que puede hacer? Presentar un recurso o una impugnación en contra de lo que ha resuelto el Consejo Superior Universitario. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que sucedió? El agravio aquí básicamente es que la ley de amparo, que es una ley constitucional, dice que esa designación, esa votación hay que hacerla en secreto, pero esa votación en la actualidad se hizo con un voto público. Entonces el agraviado dijo, yo interpongo un recurso porque la ley dice que la elección debe ser en voto secreto, no debe ser un voto público a viva voz. Entonces vino el Consejo Superior y dijo, no, sin lugar el recurso se mantiene nuestra designación. Pero hasta acá vean, compañeros, que todo esto es derecho procesal administrativo. Estamos en este caso ante el máximo órgano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero hasta ahí llega nuestro derecho procesal administrativo. Ahora, ¿qué es lo que podría seguir? Ahora sí podría seguir un proceso judicial, que esta persona que se estime agraviada interponga una demanda en la vía de lo contencioso administrativo. Ahí ya nos vamos a lo judicial, es decir, de algo procedimental. Perdón, nos vamos a lo que es un proceso judicial, porque nos vamos a lo que es una sala de lo contencioso administrativo. Pero fíjense, compañeros, que ahí no termina todo, porque si esta sala de lo contencioso administrativo dicta una sentencia que alguien estime que le cause agravio, puede acudir a lo que es la acción constitucional de amparo. Entonces, acá es un ejemplo
de lo que es lo administrativo, de lo que ya es un proceso judicial y que eventualmente puede terminar hasta en la jurisdicción constitucional y en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, recapitulando, el proceso es más amplio, es un proceso judicial que se va a ventilar ante un juzgado o una sala. Se va a dictar una sentencia, esa sentencia puede ser impugnada, mientras que cuando hablamos de procedimientos administrativos, son aquellos que se van a ventilar ante la administración pública, léase municipalidades, Universidad de San Carlos, gobernaciones, etcétera. Y aquí lo que va a haber es una resolución administrativa, no una sentencia. Entonces, esas son algunas diferencias que ya más adelante vamos a analizar más detalladamente. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Adelante, compañero. Licenciado, también las resoluciones las podemos ver como providencias, ¿no? Sí, fíjese, compañero, que la ley del organismo judicial habla que las resoluciones se subdividen en 3 tipos: decretos, autos y sentencias. Una sentencia es la resolución judicial que le pone fin a un asunto. Un auto es una resolución que toca el fondo del asunto, pero no lo termina. En cambio, un decreto es una resolución de mero trámite. Por ejemplo, cuando se recibe un escrito, cuando se recibe un memorial, cuando se le da trámite a una demanda, eso es un decreto, una resolución de mero trámite. Entonces, en este caso, cuando hablamos de providencias, si lo vemos muy doctrinariamente, es lo más parecido que hay a un decreto. No estamos hablando de la misma solemnidad de una resolución, aunque cierta doctrina, ciertos autores lo tratan como un término sinónimo. Acá lo importante es que cuando sea un proceso judicial van a ser 3 tipos de resoluciones: decretos, autos y sentencias. Eso es lo más importante que tenemos que ver, y es lo que puede llegar inclusive hasta una acción constitucional de amparo que eventualmente puede terminar en el máximo órgano constitucional, que es la Corte de Constitucionalidad. Algo que sí les voy a mencionar de una vez, porque esto también va a ser objeto de mucha discusión, es en la justicia constitucional. En este caso, el máximo órgano es la Corte de Constitucionalidad, mientras que cuando hablamos de la jurisdicción ordinaria, el máximo órgano es el Tribunal de Casación, es decir, una cámara de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a diferenciar entre 2 tipos de jurisdicción: la constitucional, que es la que conoce amparos, acción de inconstitucionalidad y exhibición personal, y una jurisdicción ordinaria, que es en la cual estamos todos los jueces y magistrados y donde está todo el organismo judicial. Efectivamente, somos jurisdicción ordinaria. Esto también hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Lick, ¿será que lo puede volver a explicar? Disculpe. Lo último, compañero. Sí, lo último, por favor. Miren, pues, las resoluciones, según la ley de organismo judicial, se dividen en 3 clases: decretos, autos y sentencias. La sentencia va a ser la que le pone fin a determinado asunto. Pongamos un ejemplo penal, compañeros. La sentencia condena o absuelve a una persona. Bueno, esa es una sentencia. Pero también hay autos. El auto es una resolución intermedia, una resolución que, si bien es cierto, se conoce el fondo de un asunto, pero no le pone fin. En penal, el ejemplo de un auto podría ser el auto de procesamiento, por medio del cual a una persona se le liga a proceso penal. Otro auto podría ser el auto de apertura a juicio, por medio del cual el juez ordena que un proceso se vaya a debate oral y público. Pero también tenemos un decreto. Un decreto puede ser aquel por medio del cual un juzgado del ramo penal, un ejemplo clásico, compañeros, es actualmente cuando se recibe un memorial de excusa porque al sindicado le dio COVID-19. Entonces, ¿qué hace el juzgado? Recibe el memorial y toma nota que el señor sindicado le dio COVID y que está en cuarentena, y posteriormente se va a reprogramar su audiencia cuando él ya esté sano. O bien, si lamentablemente fallece, se va a dictar la extinción de la responsabilidad penal, pero en este caso un decreto es de mero trámite. Un decreto no resuelve el fondo del asunto, es únicamente de mero trámite. Entonces son decretos, autos y sentencias. Y la pregunta nace de la duda del compañero que hablaba acerca de providencias. Reitero yo que también, según la doctrina, las providencias son un tipo de resolución, pero en nuestro país son decretos, autos
o sentencias. Ahora, si la duda era en cuanto a lo de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional su máximo órgano es la Corte de Constitucionalidad, porque ahí se resuelve qué ley es constitucional y qué ley no lo es. Ahí se resuelve en definitiva la apelación de un amparo. Y la jurisdicción ordinaria son todos los jueces y magistrados del organismo judicial, desde un juez de paz hasta la Corte Suprema de Justicia. Somos jurisdicción ordinaria porque estamos conociendo procesos ordinarios, a excepción cuando algún juez o alguna sala conoce un amparo, ahí sí nos convertimos temporalmente en un tribunal constitucional. Estas son las dos situaciones que habíamos explicado. Por último, ¿alguna otra duda? Bien, yo creo que ya no hay, son las 8:30. Vamos a ver en el chat, también creo que ahí todo ha quedado. Lo que queda pendiente es la metodología de evaluación, eso posteriormente lo vamos a estar explicando. Ya dijimos también que se van a compartir las diapositivas. Preguntaron de la lista Angel, tema de moda, que si estuve en femicidio, si estuve, pero como juez, no como sindicado. Y bueno, esas son las preguntas que hay por el día de hoy. Bien, compañeros, entonces ha sido un honor con ustedes poder compartir esto, lo que es la primera clase, ¿verdad? También hemos pasado ahí revista a lo que es el programa, al contenido del curso, hemos sugerido también texto podemos leer para poder seguir adquiriendo nuevos conocimientos. Finalizamos entonces la clase del día de hoy, que tengan un buen descanso y desde ya que el día de mañana sea exitoso para todos. Buenas noches. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches.